Bueno, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos todos y todas a este 35º ciclo de conferencias de la Federación Guipuzcoana de Casas Regionales. Deciros que en esta edición, este año, tendremos 4 conferencias. Una no la tendremos el martes día 20 por algún problema de agenda con la Casa de Cultura de Oquendo y se realizará el martes 3, en junio, el primer martes de junio. No recuerdo ahora la fecha, vivo muy al día. Nada, daros la bienvenida a todos, como decía, y a la gente que nos sigue por streaming. No voy a decir nada del ponente, le voy a dar paso a Miguel Ángel Pérez, presidente de la Casa de La Rioja, que será el que haga la presentación del ponente de la conferencia de hoy. Gracias a todos. Bueno, tenemos el honor de empezar estas charlas aquí en la Sala de Cultura de Oquendo con Jesús Movellán Haro, que a pesar de su bagaje ya es profesor en la Facultad de Cantabria en La Rioja, aunque es un chaval todavía, nos va a dar una vida, él lo ha titulado como la larga conmemoración y olvido en torno a Práxedes Mateo Sagasta. Jesús Movellán, como os decía, trabaja para ambas universidades y pertenece al Instituto de Estudios Riojanos. Yo tengo un orgullo como oriundo de Riojanos que el IER, Instituto de Estudios Riojanos, es uno de los institutos más importantes que hay en España. Esto no es chulería, no soy de Bilbao, pero en serio que es uno de los más importantes que hay en España. Lo hablaba con Jesús y decía que es verdad. Estamos hablando de un instituto que puede ser parecido al Instituto Cervantes o al Instituto Etxepare más cercano a nosotros. Nosotros, como Casa La Rioja en Guipúzcoa, pertenecemos al órgano asesor de dicho instituto y representamos a todos los centros riojanos que hay en el mundo. En España solo quedan 2, Madrid y San Sebastián, y el resto están sobre todo por Sudamérica. Pero dicho eso, yo ya le voy a dar paso a quien ha venido a hablarnos, nos va a hacer una visión de quién era Sagasta, y yo ya sin más le doy paso a Jesús Movellán Haro. Muchas gracias, Jesús. Bien, se me oye bien, ¿verdad? Bueno, arratsalde on, buenas tardes. Muchísimas gracias a la Casa de La Rioja en Guipúzcoa por invitarme y también muchas gracias desde aquí al Instituto de Estudios Riojanos, que es el que me contactó para poder venir y a hablarles a todos pues, sobre una figura que este año está de celebración porque estamos en el bicentenario del nacimiento de Práxedes Mateo Sagasta. La conferencia que les he traído hoy se titula La larga sombra del tupé, efectivamente conmemoraciones y olvido en torno a Práxedes Mateo Sagasta. Lo del tupé tiene gracia, principalmente porque, como ya sabrán ustedes, Sagasta nunca llevó tupé en la vida real, pero hizo fortuna en el ámbito de la caricatura política. Me voy a centrar en primer lugar, lo vamos a ver a continuación, en los contenidos, en cómo se empieza a conmemorar a Sagasta a partir de su muerte. No vamos a hablar de la biografía de Sagasta tal cual, vamos a hablar de él una vez fallece. Y los episodios de memoria y también de olvido, de desmemoria, a lo largo del siglo XX, hasta llegar hasta el momento actual, hasta el año 2025. Bien, la dilatada biografía política de Práxedes Mateo Sagasta coincidió, como es bien sabido, como una parte del siglo XIX español. Concretamente, como ya se trató desde la historiografía, ya lo han trabajado los historiadores, Sagasta tuvo un papel nada desdeñable, tanto durante la crisis de la monarquía de Isabel II, cuanto sobre todo durante la Revolución Septembrina de 1868 y el posterior sexenio democrático. En ese sentido, quizás la voz más autorizada no es un servidor, es el profesor José Luis Ollero Valles. Más aún, llegó a ocupar una posición de indudable protagonismo durante la Restauración borbónica, como líder y como fundador del Partido Liberal Fusionista, y de paso, siendo en la Restauración el alter ego del otro hombre fuerte del régimen, como era Antonio Cánovas del Castillo. Ellos dos, como ustedes saben, protagonizaron el episodio de turnismo pacífico hasta que Cánovas del Castillo es asesinado en el 1897 y Sagasta pues, le sobrevive hasta el año 1903. Ya en su obra de referencia, en la biografía que escribe allá por el año 2007-2008, José Luis Ollero planteaba que al biografiar a Sagasta
lo hacía profundizando en uno de los líderes políticos más desatendidos en la historiografía española y, paradójicamente, uno de los más potencialmente fértiles para aclarar o para arrojar luz sobre lo que representó y el modo en que se materializó la revolución liberal en nuestro país. Sagasta nos muestra, en particular, la compleja trayectoria de una de las corrientes o tendencias del liberalismo español, la del progresismo, que ha sido en buena medida relegada o infravalorada en relación al moderantismo, del que se han dado frutos muchísimo más importantes en ese sentido. La relevancia de Sagasta como uno de los pilares de la revolución y de la consolidación del Estado liberal, enmarcada en la Europa de la segunda mitad del siglo XIX, quedaría plasmada poco después con otra obra coordinada por el profesor José Luis Ollero y por José Miguel Delgado Idarreta, también profesor en la Universidad de La Rioja. Una obra titulada El liberalismo europeo en la época de Sagasta, una obra que sigue siendo de referencia en el sentido en el que aportaba luz sobre la importancia y el contexto europeo de la propia biografía de Sagasta y de su tiempo. Asimismo, con el paso de los años, la falta de trabajo sobre el liberalismo progresista, unido a otras familias, como por ejemplo la familia republicana o republicanas, o en su lato demócratas, ha sido compensada gracias a distintos trabajos historiográficos. No me voy a detener aquí citando nombres, pero los más importantes quizás Suárez Cortina, Capellán de Miguel, Higueras Castañeda, Miguel González, Peirú, entre otros. Sagasta contribuyó, y esto no es en absoluto una exageración, de manera decisiva a la construcción del Estado liberal. Y sin embargo, aún en la actualidad, la figura del político e ingeniero torrecillano, de Torrecilla en Cameros, ha contado con una cantidad de trabajos historiográficos más bien exigua. O sea, desde la historia, vamos a decir profesional, se ha ahondado relativamente poco en comparación con otros líderes políticos. Esa es otra de las razones por las que les traigo yo aquí a Praxedes Mateo Sagasta hoy. Claro, una carrera política tan destacada como la de Sagasta encontró pronto su plasmación en el ámbito de la caricatura política. A lo largo de toda su vida, Sagasta va a ser, irónicamente, es el gran impulsor de la libertad de prensa durante el sexenio y durante el inicio de la Restauración, y va a ser, muy posiblemente, junto con Cánovas, el personaje más satirizado en la caricatura política. Esto hace que durante la Restauración y hasta su fallecimiento en el año 1903, el protagonismo de Sagasta en la vida política española se va a acompasar con su constante aparición en la prensa, sobre todo en la prensa, como les digo, satírica, y en otros soportes en los que la imagen también es protagonista. Pienso, por ejemplo, en las tarjetas de visita o incluso en las cajas de cerillas en las que también aparecían caricaturas. Esto se entendía, por otro lado, al asumirse que la imagen pública, en este caso la de un político que fue presidente del Consejo de Ministros nada menos que 7 veces, en 7 ocasiones, y ministro de prácticamente todas las carteras ministeriales, terminaba por formar parte de la memoria colectiva, de la cultura colectiva de una sociedad determinada y de una cultura política como era la liberal progresista de aquel momento. Con los principales actores políticos de un momento histórico nos suele pasar que se van construyendo y reconstruyendo con el paso del tiempo. A Sagasta le ocurrió y se fue manifestando en la caricatura política prácticamente hasta que murió. Ahora bien, en el momento en el que muere Sagasta, desaparece. Desaparece la persona y desaparece también la caricatura. Y me quiero detener en primer lugar en el momento preciso en el que Sagasta desaparece. El 5 de enero de 1903 falleció en Madrid Praxedes Mateo Sagasta. Empezamos, por lo tanto, por el final de la historia. Apenas 2 semanas y media antes, en las páginas del semanario satírico Gedeón, lo tienen en la pantalla, ya se había retratado un entierro, pero no era el de Sagasta, era el del Partido Liberal, después de la caída del último gobierno presidido precisamente por Sagasta. Desde el presente, esto casi podría tener el viso de una premonición, casi como si fuese una especie de agorero, ¿no? El Gedeón. Aquí solo se daba sepultura al gobierno saliente. El propio Sagasta, líder del partido, lo tienen ustedes a la derecha de la imagen, aparecía a los pies del ataúd en la que se puede adivinar un uniforme de la Milicia Nacional, debajo de ese sudario en el que pone Partido Liberal. Sagasta va a ser representado posteriormente precisamente como el gran ausente y como el uniforme de la Milicia Nacional. Poco después de la muerte de Sagasta, y es lo que tienen en la imagen, en una portada del semanario satírico Cucut, editado en Cataluña, no solo anticipa desde la muerte del Partido Liberal lo que va a ocurrir unas semanas después, aunque eso lo podemos decir ahora desde el presente, sino que
precisamente en esta portada de enero de 1903, Sagasta, desde su ausencia, es representado como ese uniforme. En su ausencia o en su falta, los herederos de Sagasta, de hecho la caricatura se titula El Sereus d'en Sagasta, a saber, Segismundo Moret, de izquierda a derecha. Segismundo Moret, José Canalejas, que es el que lleva un gorro frigio, Eugenio Montero Ríos, tocado con un sombrero, con un tocado, digamos, gallego, y el marqués de la Vega de Armijo, que era Antonio Aguilar y Correa, se jugaban la jefatura del Partido Liberal en una partida de dados ante precisamente ese uniforme, ese Sagasta ausente, silente. Bien, en el último acto sobre las caricaturas políticas a Sagasta, la cuestión de la jefatura del Partido Liberal va a ser el tema más recurrente, y no era para menos. Don Práxedes había sido el hombre fuerte y el antagonista de Cánovas del Castillo durante la etapa, como les he anticipado, de turnismo pacífico. Su fallecimiento, pocos años después del asesinato del propio Cánovas, marcó un cambio de ciclo en el régimen político abierto en 1876. Asimismo, la dilatada trayectoria de Sagasta, quien ya había destacado como uno de los principales líderes políticos durante el sexenio democrático, hacía doblemente notoria su ausencia e inevitable inquietud entre sus correligionarios y sus posibles sucesores, entre comillas. El Partido Liberal, como si de un ejército se tratase, aparecía retratado, esa imagen no la he traído aquí, pero es una imagen muy simpática, en el semanario Gedeón, huyendo en mitad de su particular debacle, ¿no? Como si fuese el desastre del ejército francés en la guerra franco-prusiana en 1870. En otros semanarios satíricos, como por ejemplo la imagen que tienen ustedes en pantalla, La Campana de Gracia, se le representa a los otrora correligionarios compañeros de partido de Sagasta buscando llevarse el mayor mechón de pelo posible de ese tupé con el que se identificaba al líder político, ¿no? Al líder liberal. El título de la caricatura, A la araña estira cabells, que en catalán traducido viene a significar algo así como a la araña estira cabellos, y que es una expresión que viene a significar algo así como que se está haciendo algo de mala fe o canalevosía, no dejaba lugar a dudas acerca de las intenciones de quienes aparecían en la escena, disputándose la jefatura del Partido Liberal una vez su líder había desaparecido. Fuera un tupé o un uniforme, las metáforas visuales siempre aludían a la ausencia de Sagasta. Realmente no aparece él en ninguna de las anteriores caricaturas, sino algunos de los símbolos por los que se le reconocía fácilmente. Y en eso la cultura visual del periodo permitía que los lectores identificasen rápidamente, sobre todo tupé, Sagasta, porra, Sagasta, bolsas con 2 millones de reales, Sagasta, Milicia Nacional, Sagasta. Son sus elementos iconográficos por los que se le identifica rápidamente, ¿no? Una buena muestra de lo prolífico de las representaciones en torno al Sagasta vivo la vamos a encontrar como último acto de la vida visual de Sagasta en La Campana de Gracia, también en el año 1903, el 10 de enero. Desde este semanario catalán, lo tienen también en la imagen, se decidió hacer un particular homenaje a don Práxedes mediante una recopilación de las caricaturas en las que, de un modo u otro, Sagasta había sido el protagonista en las páginas de La Campana, sobre todo en las portadas. Lo que ustedes tienen en pantalla es una suerte de aleluyas. Las aleluyas vienen a ser, para que nos entendamos todos, como el antecesor del cómic. Y son todo miniaturas de las portadas, de las más importantes, ¿no? Esto es una suerte como un recopilatorio de los greatest hits de las portadas en las que había aparecido como protagonista Práxedes Mateo Sagasta. Servía como si fuese una necrológica, una nota necrológica desde el semanario La Campana de Gracia. El título de esta curiosa despedida, de hecho en Sagasta, a través de la caricatura, en catalán, era casi tan gráfico como las propias reproducciones que se recogían en ella. Bien. En cada una de estas caricaturas se le va a observar con todos sus elementos simbólicos. Como ya les he comentado, el tupe, la porra, la bolsa con los 2 millones de reales, que era el símbolo de la corrupción, la Milicia Nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que a partir de ese momento Sagasta desaparece de la escena pública. Y es lógico, como digo, porque ya no estaba en la esfera pública, había muerto. Sin embargo, de vez en cuando resucita. Aquí tenemos una imagen del año 1908, una caricatura publicada de nuevo en el semanario Gedeón. Y en ella, Antonio Maura, a la sazón presidente del Consejo de Ministros durante su gobierno largo, que coincidió, como ustedes saben, con la Semana Trágica, afirmaba haber decidido que se peinaría el tupe, mientras se fijaba, lo tienen ahí en la esquina de la imagen, en un retrato del propio Práxedes Mateo Sagasta. En mitad de los debates parlamentarios sobre el proyecto de ley de administración local, Maura,
quien contaba desde al menos 1903 con todo un corpus iconosimbólico en torno a su imagen, era satirizado en Gedeón como una suerte de resurrección del tupé, una resurrección de Sagasta. Dicho de otra manera, se recuperaba la memoria del desaparecido para destacar el paralelismo político con Maura, sobre todo en lo que se refiere al control de los medios de prensa y de opinión o a las políticas represivas de orden público. Las pretensiones democratizadoras o de reforma, en el caso de Maura, condensadas en su conocida Revolución desde arriba, servían, por otro lado, de singular símil entre líderes políticos. Uno, Sagasta, desde el Partido Liberal, que él mismo había fundado, y el otro, desde el Partido Conservador, al que se había unido tras abandonar precisamente el Partido Liberal, en el que había militado dentro del llamado grupo gamacista, del que sería su suegro, precisamente el señor Gamazo. La memoria de Sagasta, apenas un lustro, 5 años después de su muerte, continuaba condicionada por lo que había hecho de él la sátira política. La equiparación llena de ironía entre él y Maura era clara en este sentido, pero yo al menos no he encontrado más apariciones de don Praxedes en los medios de humor gráfico. Hay algunas apariciones en otro semanario que se llama El Mentidero, que se funda ya por el año 1920, pero son caricaturas de muy poco valor iconográfico y entre nosotros, ya que estamos en familia, incluso de poco gusto estético. No las encontraba lo suficientemente jugosas como para compartirlas con ustedes hoy aquí. La memoria de papel, por lo tanto, la caricatura que se construía y que evolucionó a través de la sátira política como un contrarrelato al poder, difícilmente puede trascender la muerte del caricaturizado, pero no así la memoria de piedra. Es decir, no así el conmemoracionismo. ¿Qué es lo que queda de alguien cuando fallece, cuando pasa a la esfera pública y cuando es recordado desde la esfera pública? Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre con una persona cuando empieza a hacerse de ella memoria y no solo historia? Claro, tanto en la caricatura como la presencia de monumentos y de espacios conmemorativos depende no solo del objeto en sí, en este caso de Sagasta. Depende también del receptor y del impulsor. Por eso lo que les pongo aquí, ya siento que la imagen no sea del todo buena porque es una captura de pantalla de un trabajo previo mío, aquí me hago autobombo y hago como Paco Umbral hablando de mi libro, pero es una representación del llamado triángulo hermenéutico de Kahnsteiner. ¿Vale? En este triángulo lo que se representa es cómo están interrelacionadas esas tres caras del mismo hecho, del mismo objeto o personaje símbolo, ¿no? Objeto de memoria. Por una parte, la presencia de ese objeto, en este caso me circunscribo a Sagasta. Por otro lado, el impulsor, ¿quién lleva a cabo ese monumento? ¿Quién lo inaugura? ¿Quién lo financia? ¿En qué momento se inaugura y con qué finalidad? Y posteriormente el receptor. Y ahí está lo más interesante. Los receptores son variados, porque la estatua permanece, pero la gente va pasando. Y la sociedad cambia y resignifica ese monumento. Y cuando lo visita de nuevo, cambia la manera en la que lo ve. Y eso hace que sea aún más interesante, porque se ve vamos a decir, como una cierta sedimentación de la memoria a lo largo del tiempo, y dependiendo del momento en el que nos encontremos, tiene un significado u otro. Hay dos grandes maneras de acercarse en ese sentido a la memoria de piedra, si me permiten la metáfora, sobre Sagasta. La primera es el mausoleo de Sagasta en el Panteón de Hombres Ilustres de Madrid, en Atocha. Esta es una tarjeta postal, con lo cual la importancia monumental del espacio pues, habla por sí sola, aparte de que el conjunto escultórico es una preciosidad. En términos estéticos lo esculpe Benlliure, Mariano Benlliure, como saben, un escultor conocidísimo a principios de siglo. Y sobre el trabajo, sobre el mausoleo de Sagasta, el único trabajo de referencia, podríamos decir, es el publicado por Sáenz de Pipaón en Belezos, ya hace unos años, en el año 2013. En este conjunto escultórico, encargado por el Partido Liberal a Mariano Benlliure en el año 1903, al poco de morir Sagasta, se reunían todos los elementos iconosimbólicos que podían acompañar a un personaje de su talla política, ¿no? de su relevancia política. La función del mausoleo homenajeaba a Sagasta tras su muerte y, de paso, servía para glorificar a quien durante décadas había ocupado las más altas dignidades del Estado, precisamente desde el Partido Liberal. Unido a la simbología masónica, que también está presente en el conjunto escultórico, las referencias al pueblo, que es el joven obrero a los pies de Sagasta, la República, no se ve muy bien, pero la República está preciosamente tallada en la empuñadura de la espada que sostiene ese joven, ese obrero, la religiosidad,
es un crucifijo que había en el pecho de Sagasta y que desapareció poco antes de la Guerra Civil. A día de hoy no existe ese crucifijo. O la historia, representada como una mujer que está en la cabecera del mausoleo cerrando el libro de la vida del difunto, hacen de la sepultura de Sagasta un espacio iconográfico de una enorme riqueza. Si no han ido al Panteón de Hombres Ilustres, no dejen de ir y no dejen de visitar la tumba de Sagasta, entre otras muchas que hay también en el Panteón. Obviamente aquí no hay caricatura. Aquí se representa al político riojano con todo su realismo. No sé si en la siguiente diapositiva... No, es una lástima. No he añadido un primer plano de su imagen, pero claro, no aparecen ni la porra ni el tupé, que nunca tuvo, insisto, ni los 2 millones de reales. Aparece un hombre anciano representado con un nivel de detalle asombroso. Estaba en buenas manos, en ese sentido, nunca mejor dicho, en manos de Benlliure. Y por lo tanto, esta imagen, desde la oficialidad, contrasta con todo lo que se había hecho de él en los años anteriores a su fallecimiento. Bien, por otra parte, el realismo con el que lo trata Mariano Benlliure permite traer al presente, o nos permite traer de nuevo entre nosotros a quien había fallecido ya en 1903. El contraste entre las imágenes satíricas y la efigie de Sagasta en su mausoleo facilitan, obviamente junto con las fotografías que se conservan del político riojano, la comparación entre esa memoria de papel y la memoria de piedra, la de la conmemoración. Para el contemporáneo, a la inauguración del mausoleo, a las alturas de 1903, Sagasta es el yacente en mármol y al mismo tiempo es el personaje caricaturizado, es el del tupé y la porra. En un sentido y en otro, las imágenes contribuyen a que la cultura visual de un momento histórico se asiente y se consolide independientemente de su soporte. Lo que sí se puede confirmar es que en el caso de Sagasta, la caricatura política juega un papel fundamental a lo largo de toda su vida y en la consolidación de esa imagen, puesto que gran parte de la sociedad lo identificó con mucha mayor facilidad al político liberal, gracias a las imágenes en la prensa que en las imágenes oficiales. Hay que tener en cuenta también que la sociedad española del momento es mayoritariamente analfabeta y, sin embargo, la cultura visual era amplísima, con lo cual era mucho más fácil identificarlo desde un punto de vista satírico o caricaturizado, porque era lo que operaba con mayor frecuencia. Bien, sea como fuere, no hubo que esperar, de todos modos, a la muerte de Sagasta para que contase con una efigie en el espacio público. Ahora sí que salto a la siguiente diapositiva. En el año 1891 se inauguró en la ciudad de Logroño el monumento a Sagasta, que a día de hoy todavía todos los que pasamos por Logroño con cierta frecuencia pues nos encontramos con él. La relevancia de esta escultura radica, más allá de su valor estético, en la enorme carga simbólica que tuvo este monumento como para que fuera protagonista de una historia convulsa, hasta que finalmente, ya durante la transición posterior al régimen franquista, encontró su descanso definitivo, vamos a decir. Los cambios sociales y políticos desde el año 1891 hasta la actualidad permiten comprobar, por otro lado, cómo la imagen se transforma dependiendo de quién posa en ella su mirada y, por otro lado, qué es lo que pasa a significar. Claro, el 18 de enero de 1891 se inaugura este monumento, situado frente a la fachada del desaparecido convento del Carmen, en el solar que ahora ocupa el Instituto de Enseñanza Secundaria Práxedes Mateo Sagasta. Un edificio precioso, recientemente restaurado además, y a día de hoy está en un lateral. En aquel momento ocupaba lo que es el inicio de la actual Avenida de la Paz, para que nos hagamos una idea, ¿eh? En el diario La Rioja, ya en aquel momento se anunciaba el evento nada menos que como la solemnidad de hoy, y se dice lo siguiente, traigo el texto directamente: Logroño inaugura hoy la estatua levantada en honor de su ilustre paisano. Aquellos bronces rodeados de flores representan fielmente el agradecimiento eterno y el acendrado cariño que este pueblo guarda hacia su bienhechor. El señor Sagasta, al ayudar a su pueblo en el poderoso esfuerzo que viene haciendo en pro de su engrandecimiento, puede hacerlo con la fe de quien siembra en terreno fértil semillas muy reproductivas. Logroño, al perpetuar la memoria de su hijo predilecto, puede mostrar el noble orgullo de quien cumple un deber de justicia, estimulando a la vez las actividades y energías de los demás. Obligado queda hacia nosotros el señor Sagasta con el acto de hoy, que no es la erección de una estatua en vida, honor que se prodiga todos los días, ni a todos, no se prodiga ni todos los días ni a todos, los hombres. Y obligados quedamos también hacia el ilustre logroñés, tanto por lo que en justicia signifique esta distinción, como por lo que lisonja suponga,
que sabido es que las mercedes más obligan a quien las da que a quien las recibe. Cumplamos todos honradamente esta obligación y redunde el cumplimiento en beneficio de nuestro querido pueblo. Bien, hay una cosa muy interesante. La inauguración y la pervivencia del monumento a Sagasta dependen del carácter de logroñés ilustre, no de hombre de Estado, sino de su vertiente local, territorial. En buena medida, esta perspectiva localista, terruñera si quieren, fue la más extendida entre la sociedad riojana, o concretamente logroñesa, a lo largo del siglo XX. La monumentalización generalizó otro tipo de discursos posteriormente más centrados en el simbolismo de este personaje en concreto, y a lo largo del siglo XX esa percepción va a cambiar. Durante las décadas siguientes, el discurso visual hegemónico en torno a don Práxedes Mateo Sagasta va a tener que ver con ese carácter de logroñés ilustre o de riojano. Su estatua, además, fue protagonista de los cambios abruptos en la sociedad española del siglo XX, sobre todo a partir del inicio de la guerra en el año 1936. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues por lo siguiente. Bueno, como ven, la estatua pasó también al ámbito de la caricatura. O sea, aquí no se libró ni la estatua de Sagasta. O sea, hasta el monumento fue caricaturizado. Y de hecho, aquí, en esta entradilla, en este pie de imagen, lo que se conoce, para los que estudiamos esto, el iconotexto, dice: los parientes del señor Sagasta, estamos en tras las elecciones de 1899, y dice: los parientes del señor Sagasta lograron conquistar a la estatua de este distinguido hombre público y la llevaron en volandas a votar por don Práxedes al colegio próximo, en el cual nunca habían entrado ninguno de los dos. Gracias al voto de su estatua de bronce, el señor Sagasta no se ha quedado hecho otra de sal. La estatua afirma que no volverá a votar a don Práxedes ni aunque la fundan. Bueno, como ven, la verdad es que la gente tenía muchísima gracia. Las dos personas que aparecen aquí, uno es Amos Salvador, el que está detrás, ¿no?, de ese palanquín. El de delante, creo, recientemente se lo pregunté a un par de colegas y creo que era Salvador Rodríguez. Por lo tanto, comparten cierto parentesco con él, con Sagasta, y forman parte del llamado clan sagastino. Pero fíjense qué curioso que incluso la estatua tuvo tiempo, o sea, aquí no se libra nadie. ¿Pero qué ocurre a partir del año 36? Bueno, pues ya en el año 1938, por iniciativa del entonces alcalde de Logroño, Julio Pernas, se decide trasladar el conjunto escultórico desde su ubicación inicial, recordemos, frente al desaparecido convento del Carmen, al otro lado del río Ebro, cruzando el denominado Puente de Hierro, levantado en 1882 y que a día de hoy cruza la actual calle Sagasta y lo conecta con el edificio de las bodegas franco-españolas, que de hecho están ahí, en la imagen. Fue precisamente frente a estas bodegas donde el monumento a Sagasta permanecería ya en mitad de la guerra, a partir concretamente a finales de junio del año 1938. El exilio de la estatua se basaba realmente en la incomodidad que representaba la efigie del propio Sagasta, liberal y masón por demás, en el centro de una ciudad controlada por afines al golpe del 36 y el bando rebelde en la guerra. Logroño tardó pocos días en caer al inicio de la guerra. Se convertía así el monumento a Sagasta en un lugar de olvido. Se le manda al otro lado del río y con él se intenta consolidar una suerte de damnatio memoriae sobre el propio Sagasta. Del silenciamiento, en un primer momento, se va a pasar directamente a la iconoclastia sobre la estatua poco tiempo después, es decir, sobre la destrucción o la acción violenta contra la propia estatua. Así, a finales de noviembre de 1941, un grupo de exaltados, entre los que se encontraba el secretario general del movimiento de Logroño, derribaron la estatua y la decapitaron. La cabeza, aunque no se pudo demostrar, parece ser que fue lanzada al Ebro y se perdió. Pocos días después, en el diario Nueva Rioja, ya no el diario La Rioja, había sido intervenido, se afeaba a quienes lamentaban lo sucedido con una nota de prensa en la que se justifica el ataque. Y la nota de prensa la tenemos a continuación. Para que se hagan una idea, no sé si más o menos situamos, el Puente de Hierro estaría a la izquierda de la imagen, y en este punto exacto, teniendo en cuenta la fotografía, los matorrales y demás, aquí es donde se habría situado la estatua de Sagasta a partir del año 38. Bueno, pues en el año 41, como les digo, es derribada. ¿Qué es lo que dicen en Nueva Rioja? Ya siento que se haya movido un poco el texto, lo voy a leer igualmente. Decían: no nos ha extrañado mucho, ni nos ha contagiado lo más mínimo, el lacrimoso sentimentalismo de algunos, alrededor de un incidente ocurrido con la estatua de don Práxedes Mateo Sagasta, que, inexplicablemente, aún se levantaba en uno de los lugares de nuestra capital. Lo nacional para nosotros y para todos ha de estar siempre sobre lo local.
Sería un disparate que, con un criterio localista, con una mentalidad primitiva, juzgáramos mezquinamente como digna de loa a una personalidad de las más fatídicas que ha tenido nuestra patria en la época de su desdichada decadencia y de la desmembración de sus últimas grandezas, porque tal personaje había servido en el transcurso de su poder político unos intereses materiales locales. Es indudable que Sagasta se aupó en Logroño, en la ingenuidad de nuestras gentes, haciendo de nuestra tierra su feudo político para servir sus apetitos de capitoste liberal. Los pueblos se hacen grandes por su propio esfuerzo y con la asistencia justa del Estado, no con favoritismos caciquiles, que además de ser siempre depresivos para la dignidad de los propios pueblos, se han pagado muy caros y han dejado huellas lamentables. No hay, pues, por qué rasgarse las vestiduras ante un impulso juvenil, con desquiciados aspavientos que no se tuvieron ni aun para reaccionar ante atropellos criminales de que se hizo víctimas a personas y cosas verdaderamente dignas. Lo que resulta verdaderamente enojoso para cuantos sentimos reciamente en nuestra alma la sustancialidad del movimiento renovador es que se mantuviera todavía en nuestra ciudad, en una calle y en un pedestal. El nombre y la efigie, respectivamente, de un político tan nefasto para España y representativo de unos afanes tan contrarios a los que impulsaron el alzamiento nacional como Práxedes Mateo Sagasta, capitoste de la más vieja política, cacique máximo y destacado masón. No tiene desperdicio. Si se dan cuenta, una de las frases más interesantes es precisamente cuando dice que lo nacional para nosotros y para todos ha de estar siempre sobre lo local. Vuelvo a insistir, Sagasta había sido presidente del Consejo de Ministros en 7 ocasiones. Ocupó incluso la cartera de Hacienda, cuando él de Hacienda, poco. Con lo cual, ¿de qué local estamos hablando? Si estábamos hablando de un hombre que estuvo en la primera línea política. Pero esto tiene una explicación. Como es sabido, la memoria en torno al siglo XIX y sobre todo a la España liberal fue objeto de una contumaz damnatio memoriae por parte de las instituciones franquistas y de sus afines o simpatizantes. Sobre Sagasta se continuó escribiendo en algunos círculos académicos e intelectuales, precisamente, y al calor del Instituto de Estudios Riojanos, por ejemplo en la revista Berceo, pero no se habla del Sagasta del político liberal, ni de su legado político, sino que se habla de él como un bienhechor técnico, recordemos que era ingeniero además, o adalid de cierta logroñosidad, ¿no? O cierto amor hacia su tierra, como lo podían haber sido también Amo Salvador o, aunque adoptivo, no oriundo directamente, el propio Baldomero Espartero, ¿no? Si la memoria es procesual, es decir, se va construyendo con el paso del tiempo, durante el régimen franquista la memoria en torno a Sagasta se centró, en el mejor de los casos, en la mirada localista previamente tratada. Parte del pasado se pasó, en el peor de los casos, se pasó directamente a la acción violenta, como hemos comprobado con el caso de la destrucción de la estatua. Aunque resulte sorprendente, el discurso deslegitimador y negativo tan extendido durante el franquismo, tanto sobre el liberalismo y la España del XIX como sobre sus líderes, bebía de las fuentes de la caricatura política de finales del siglo XIX y de principios del siglo XX. La acción contra la estatua fue, en rigor y desde la mirada del presente, un atentado tan bárbaro como previsible en el contexto en el que se desarrolló y teniendo en cuenta los medios con los que contaron los perpetradores. La desaparición del monumento a Sagasta, en cualquier caso, no fue definitiva, de todos modos. El cuerpo decapitado del político liberal permaneció en almacenes municipales hasta que ya en la década de los 50 el mismo alcalde que había decretado su exilio, Julio Pernas, le encargó al artista Jesús Infante Pérez de Pipaón, más conocido por sus acuarelas, por cierto, preciosas, pero también escultor, que realizase una nueva cabeza para el político de Torrecilla. Finalizada en el año 1957, la estatua no volvería a ver la luz de Logroño hasta poco tiempo después de la muerte de Franco, ya en enero del año 1976, y siendo alcalde Narciso San Baldomero, por cierto, el último alcalde franquista o procedente del régimen franquista antes de las elecciones municipales del año 1979. El monumento va a ser recolocado en un pedestal en el lateral del actual instituto, como ya les decía antes, Práxedes Mateo Sagasta, cerca de su ubicación primigenia, y hasta la actualidad la estatua ha permanecido prácticamente inalterada, variando la decoración que lo rodea o desde el año 2009 el pedestal que sostiene la efigie del político liberal, como ven en la imagen. Estas fotografías quizás no son las mejores, las saqué ya hace unos mesecitos, al principio del otoño del año pasado, pero ahí está, y ahí sigue Sagasta el hombre.
La resurrección de Sagasta en el espacio público logroñés, apenas 2 meses después de la muerte de Franco, fue acompañada además de un discurso de Jerónimo Jiménez, que a la sazón, cronista oficial de la ciudad de Logroño. Se representaba realmente el progresivo cambio en un espacio público que durante los años posteriores contribuyó a consolidar una nueva mirada en torno a la imagen pública de Praxedes Mateo Sagasta y en general del siglo XIX español, que ya hacía años que empezaba a ser estudiado desde la historia profesional y que comenzaba a tener cada vez más interés por parte incluso de la sociedad española del momento. Se vuelve la mirada de todos modos de Sagasta como benefactor, como bienhechor de Logroño y de La Rioja y de la importancia que tuvo no tanto en la política nacional como en la política local. Por lo tanto, una vez más, se mantiene esa imagen localista del político riojano. De todos modos, esta nueva resignificación de los imaginarios en torno a la memoria de Sagasta se hará particularmente visible con el cambio de siglo, muy particularmente con el primer centenario luctuoso de la muerte de Sagasta. Hablamos, por lo tanto, del año 2003. ¿Qué es lo que se hace en el año 2003? Bueno, pues se hacen muchas cosas. Bueno, aquí hay una imagen, no he hablado de ella previamente, pero aquí hay una placa conmemorativa muy tímida en la fachada del Instituto de Estudios Riojanos, en el Palacio de los Chapiteles, antigua sede del Ayuntamiento. Es del año 1925, en mitad de la dictadura de Primo de Rivera, y en él lo que se hace es conmemorar los actos relativos al primer centenario del nacimiento de Sagasta. Y este año estamos, como ya saben ustedes, en el segundo. Pues eso quedó también para la memoria y para la historia, esa pequeña placa conmemorativa en bronce. Bien, conforme se aproximó el primer centenario del fallecimiento de Sagasta, aumentaron las exposiciones, las iniciativas, las propuestas historiográficas, además, que aprovecharon la situación para reivindicar la relevancia del político riojano como personaje histórico, en términos generales. Junto con las exposiciones, las leo directamente, Sagasta y el liberalismo político en el año 2001 o Sagasta y el liberalismo progresista en España en el año 2002, posiblemente la iniciativa más relevante fuera la puesta de largo de la Fundación Praxedes Mateo Sagasta en el año 2003 y que a día de hoy continúa en vigor, así como el llamado Espacio Sagasta en el edificio del Ayuntamiento de Torrecilla en Cameros. En el sitio web de la Fundación, de hecho, las razones para su creación se justificaban como la reivindicación de un ilustre riojano en un contexto cada vez más favorable sobre el interés y la necesidad de guardar y de divulgar la memoria en torno a Praxedes Mateo Sagasta. Más allá de las exposiciones, más allá de la fundación de la Fundación Sagasta, la emisión de una colección especial de sellos, que es lo que tienen ahí en la imagen, sobre el político contribuyó a que a principios del siglo XXI los discursos visuales comenzasen a cambiar y tomasen un nuevo sentido en torno a nuestro protagonista. Así, el 11 de marzo del año 2003 comenzó a circular en el marco de la serie Personajes de Correos España el sello conmemorativo del primer centenario del fallecimiento de Praxedes Mateo Sagasta. Es lo que tienen en la imagen. Es un sobre conmemorativo con una imagen en grabado, un matasellos y el sello postal. ¿Qué es lo interesante de esta imagen? Lo principal, aquí ya dejo los papeles atrás, lo principal es que ya no es el Sagasta caricaturizado, tampoco es el Sagasta logroñés, es el Sagasta hombre de Estado, representado con toda la solemnidad, hasta cierto punto incluso senatorial, aunque él no fue senador nunca, sí que intervino en el Senado muchas veces, interpelado directamente, pero es este Sagasta, un Sagasta venerable, institucional. Si nos fijamos además en el Sagasta de los sellos, es una imagen más juvenil, pero fíjense en la importancia que se da a lo simbólico, a las instituciones. Lo que tiene detrás es la fachada del Congreso de los Diputados, el Palacio de las Cortes. La vinculación directa del hombre, en este caso liberal, con el Estado. Es decir, en el año 2003 hay un giro de guión, si se me permite la expresión, y se vuelve a reivindicar la figura del hombre de Estado, del Sagasta, importante a nivel nacional y no únicamente a nivel local. Y eso es lo que se empieza a reivindicar a partir del año 2003, a partir del primer aniversario, como les digo, del fallecimiento de Sagasta. Es este Sagasta. Ya no está el tupé, ya no está la porra, ya no están los reales. Es más parecido al Sagasta del mausoleo, más parecido al Sagasta conmemorativo, memorial. Es más parecido a la memoria de piedra de la que les hablé antes. Esta imagen es un grabado muy bonito, por cierto, del año 1874, que se publica en la Ilustración española y americana, y que me costó un huevo encontrar, pero lo he traído digitalizado para ustedes a buena resolución.
Precisamente lo tienen ahí en el pie de imagen. Claro, una vez hemos llegado al año 2025, ¿qué podemos decir de Sagasta desde la historia, ¿no? ¿O qué podemos decir los historiadores? Yo, desde luego, muy poco autorizado porque no soy especialista ni mucho menos en Sagasta. Pues desde el ámbito público se están haciendo muchísimas cosas. Aquí estamos todos, esta tarde en San Sebastián. Dicen, ¿no?, en la actualidad del Gobierno de La Rioja. La Rioja conmemora el bicentenario de Praxedes Mateo Sagasta con numerosas actividades culturales para homenajear la figura del político torrecillano. Hay decenas de actividades previstas para este año. Por otro lado, la Fundación Praxedes Mateo Sagasta se ha puesto de largo sus mejores galas y no ha tardado en poner como logo oficial del bicentenario esta imagen y esa cita atribuida a Sagasta directamente. Bien, esto a mí por lo menos me lleva a plantearles algunas preguntas para las que desde luego no tengo respuesta a día de hoy. Y no sé si las tendré dentro de unos meses. Claro, más allá de la iconografía, es decir, de las imágenes o de la construcción en torno a una memoria sobre Sagasta, lo que hay que tener en cuenta es eso, la importancia del conocimiento histórico y de su capacidad para pensar el pasado desde el presente, en su contexto, huyendo de anacronismos, ¿no?, y de presentismos que siempre son un tanto peligrosos a la hora de mirar hacia el pasado. Y por lo tanto, a Sagasta, en el año de su bicentenario, habrá que tenerlo en cuenta en su contexto y también desde la actualidad. Es decir, no solo un riojano ilustre, fue, como les digo, un hombre de Estado de primer nivel. Entonces, habría que pensar y reflexionar sobre qué papel puede jugar la figura de Sagasta en la democracia actual. Difícil. Hay quienes han reivindicado desde el conservadurismo a Antonio Cánovas del Castillo. No ha habido una reivindicación de Sagasta. No vengo yo a hacerlo, porque yo no soy político. Pero ¿qué papel puede jugar? O podríamos irnos a sus discursos, a sus reflexiones y ver qué vínculos podemos encontrar entre el pasado y el presente y cómo explicarlo. ¿Qué relevancia tiene en la cultura política y parlamentaria ya del siglo XXI? ¿Qué puede representar Sagasta para nuestra sociedad actual, teniendo en cuenta que lleva ya más de 100 años muerto? ¿Pero qué podríamos recuperar de él? Eso abre toda una serie de desafíos, de interrogantes, frustrantes quizá, y de realidades para las que, como les digo, pues no tengo respuesta. Entonces, lo único que me queda es darles las gracias a todos ustedes por su atención, y ya que estoy en San Sebastián, me van a permitir una última gamberrada de última hora. Aunque yo sea atletichale, y esto me ha costado muchísimo, vamos a vincular al Sagasta del siglo XIX con el siglo XXI, y vamos a convertir este grabado de 1874 en un Sagasta para el año 2025. Y les insisto que me ha costado muchísimo pedirle esto a la inteligencia artificial. Muchas gracias a todos por venir. Bueno, después de este golpe de efecto vienen las preguntas. Por favor, como se está retransmitiendo, no habléis hasta que no se entregue el micrófono, ¿vale? El que quiera hacer preguntas me levanta el dedo, yo le acerco el micrófono y hacéis las preguntas que consideréis oportunas, cuando queráis. No es una pregunta inteligente, es un cotilleo, ¿eh? A ver, lo de la larga sombra del tupé no me ha quedado muy claro. ¿Tenía un negocio de tupés? No. En las caricaturas hizo mucha fortuna representarle con el tupé. Parece ser, esto lo ha escrito José Luis Ollero, que en alguno de sus debates acalorados, porque era un orador muy, muy fogoso, muy apasionado, se debió de despeinar. Entonces, en ese despeine debió de salirle un tupé. Eso hizo fortuna, hizo mucha gracia y se le empezó a representar con un tupé, con un mechón de pelo despeinado. Pero realmente él nunca llevó un tupé. Ni tuvo un negocio de tupés tampoco. Tampoco tuvo un negocio de tupés, no, tampoco. Y otra Pero, cosa, sí. En el discurso ese que está escrito sobre cuando la estatua se desgració, le llaman masón. En la época franquista llamarle aquí masón es un insulto, pero evidentemente no, para mí no es un insulto. ¿Era masón de verdad o era un insulto? Sí, era masón. Sí, era masón, sí. Sí, sobre la perspectiva masónica de Sagasta, por ejemplo, hace poco escuché al profesor José Miguel Delgado, que es uno de los grandes especialistas en masonería en este país, y hablaba también de esos vínculos también desde la masonería, la política liberal del siglo XIX. Sagasta era masón,
Además tenía ya un puesto de importancia, pero sí que es cierto que durante el franquismo es uno de los adjetivos como judaico, comunista, al fin y al cabo, pues eso, miembros de ese contubernio que está intentando desgraciar el movimiento nacional, ¿no? Pero sí, en este caso se cumple, también era masón. Vale, gracias. ¿Alguna pregunta? Voy para allá. Buenas tardes. Pero abandonó la masonería, ¿no? Abandonó la masonería porque políticamente él era inestable, ¿no? Tiene tensiones, en el seno de la logia acaba teniendo tensiones y de hecho se niega, no recuerdo muy bien al ingreso de quién, pero al final de su vida se desvincula, lo cual no quita para que, por ejemplo, en el mausoleo él siguiese apareciendo representado, aparecen representadas la escuadra y el compás, masones. Pero sí que hay una desvinculación al final de su vida, sí. Buenas tardes. Lo primero, muchas gracias por la conferencia. Ha sido sumamente clarificadora. No sé si es una pregunta o una reflexión. Puede ser que esa especie de cortina que se corrió durante, o que se ha corrido durante el franquismo sobre la figura de Sagasta en contra de Cánovas del Castillo, que en cambio ha sido un personaje mucho más exaltado, o no sé si glorificado pues no sé, desde conferencias, libros, calles, plazas, etcétera, pudo ser por su trayectoria política tan desconocida. Es decir, ha hecho que la trayectoria política durante esos años para muchos ha sido totalmente desconocida y ha estado oscurecido Sagasta por Cánovas. Hombre, Cánovas y Sagasta hacían un tándem en el momento del turnismo pacífico, por lo menos yo, bueno, si no lo sabían, ahora lo van a saber, yo no soy experto en el siglo XIX, yo soy especialista en siglo XX, pero por cosas de la vida he terminado viajando en el tiempo. Yo creo que dentro de 2 años igual les puedo traer algo sobre las cuevas de Altamira. Entonces, bueno, bromas aparte, lo cierto es que Sagasta tiene en el espacio público su espacio. Hay calles por toda España y avenidas principales en muchas ciudades de este país. Tiene plazas, por ejemplo en Zamora tiene una plaza fabulosa a su nombre. Entonces, no ha sido tanto el hecho de que le ensombreciera Cánovas. Cánovas también fue deslegitimado durante el franquismo porque, aunque conservador, eran liberales. Representaban la decadencia española. Ustedes, seguro que por edad no les estoy llamando viejos, es que yo soy demasiado joven. Pero ustedes recordarán que lo que se estudia, aparte de la lista de los reyes godos, en historia es el periodo de grandeza español, es decir, la Reconquista, los reyes católicos, los Austrias mayores, y ya con los Austrias menores la cosa empieza a ser un poco regulinchi. Y ya los Borbones, mal, fatal. Y el siglo XIX es la consolidación de la decadencia moral e histórica de España. Entonces, desde ese punto de vista, el liberalismo fue la puntilla. Y era necesario retrotraerse a los últimos episodios de grandeza de una nación que se suponía sempiterna, ¿no? Que partía casi de los tiempos de Viriato, de la resistencia de Numancia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que no le ensombreció Cánovas. Simplemente esa cortina corrió sobre los liberales porque representaban lo que para el franquismo, lo que para el movimiento nacional era lo peor que había ocurrido en España. En ese sentido creo que no hay una superposición. Sí que es cierto que Cánovas es reivindicado, Cánovas es reivindicado no en el franquismo, pero posteriormente la derecha lo ha hecho propio. Recuerdo no en la moción de censura en la que llevaron a este hombre, la última que hizo Vox. La última, sí. ¿Cómo se llama? Tamames, sí, gracias, lo tenía en la punta de la lengua. No la de Tamames, sino la anterior, cuando todavía vivía Pablo Casado. ¿Se acuerdan ustedes de Pablo Casado? Aquel del Partido Popular de Palencia, un chaval majete y tal, que desapareció. Bueno, pues Casado reivindicó en un discurso para cualquier historiador sorprendente por lo que tenía de elaborado. No estoy diciendo que los políticos no elaboren sus discursos, pero me estoy metiendo en un jardín tremendo. Pero lo cierto es que Casado reivindicó de repente a Cánovas, porque intentó hacer una hilazón directa entre nosotros somos esos conservadores y no otros, pero lo reivindican desde el conservadurismo y desde luego desde el presentismo. O sea, Cánovas es un personaje muy complejo,
tan complejo como Sagasta, pero lo cierto es que nadie se ha apropiado de la figura de Sagasta. Entonces, he reivindicado Logroño, he reivindicado La Rioja, pero es un hombre de Estado de primer nivel. Al fin y al cabo, era el presidente del Consejo de Ministros cuando se consuma el desastre del 98. Le tocó a él. Entonces, creo que no le ensombreció Cánovas. O sea, considero más bien que fue un proceso de damnatio memoriae general, sobre todo un proceso histórico como fue el liberalismo y el siglo XIX español. No sé si he respondido. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo quería preguntarte, ¿sabes si tenía relación alguna con el ministro Javier Ugarte Pagés, que fue 3 veces ministro, era masón también y era liberal? Pues lo cierto es que no lo sé. No lo sé. Seguramente alguno de mis colegas de la Universidad de La Rioja, que saben bastante más de Sagasta y saben bastante más de masonería, podrían darle una respuesta, pero yo no tengo ni idea. Puede ser que sí, porque al final los masones pasan un poco como les pasa a los críos, que se piensan que los curas y los guardias civiles todos se conocen. Entonces dicen, ¿eres guardia civil? Entonces conoces a fulanito. Y dices, no, hombre, fulanito igual trabaja en Badajoz y yo trabajo en Bilbao, ¿sabes? Pero en ese sentido es muy posible que se conocieran. Las redes eran mucho más pequeñas que las de ahora, pero no le puedo responder en firme, lo siento. En primer lugar, muchas gracias por traernos un personaje prácticamente desconocido para la mayoría, que ha tenido 2 aspectos, desde el punto de vista localista de La Rioja y desde el punto de vista nacional como presidente del Consejo de Ministros. Esa crítica a través de la sátira que se representa con la porra y una bolsa de dinero, ¿tiene algún fundamento de que era excesivamente fuerte en las represiones de las quejas de la gente, o que tenía algo que ver con las bolsas de dinero que por ahí podían circular? En fin, sí, creo que se entiende. Tiene una explicación. La porra, aparte de que normalmente se considera que eso viene por la famosa partida de la porra en Madrid, que era la que reventaba en aquel momento pues actos que eran contrarios al gobierno liberal, tiene que ver con su papel como ministro de la Gobernación. Ya durante pues la primera vez que ocupa la cartera de Gobernación, y en la que, aun siendo él el que incentiva la libertad de prensa y siendo él presidente del Consejo de Ministros cuando se aprueba definitivamente el sufragio universal masculino, también era el que había tenido que aplicar mano dura para reprimir en materia de orden público. Entonces, muy rápidamente se le representa como el de la porra. De hecho, hay una caricatura muy conocida, creo que era de La Flaca, en la que aparece como un Hércules apoyado con el león de Nemea, tiene una porra como si fuese el rey de bastos, y luego detrás esa bolsa de los 2 millones de reales. Esa bolsa de los 2 millones de reales, que se empezaron a llamar los 2 apóstoles, tiene que ver con una cantidad de dinero que se transfirió de un ministerio a otro y que tenía que ver o empezó a traslucirse la opinión pública como el símbolo de la corrupción del sistema. Entonces, ese traslado de 2 millones de reales, que no quedó muy claro y que se entendía que tenía que ver con su propia financiación para el ministerio en el que en aquel momento desempeñaba sus funciones, pues posteriormente se consolida como el símbolo de la corrupción. La corrupción por un lado, la represión del orden público por otra, y el tupé omnipresente también. Pero sería un poco la tríada simbólica en torno a Sagasta. También lo representan como un calamar. Le llegan a llamar el Calomarde español, pero no es por Calomarde, por el ministro absolutista. Es sobre todo porque consideran que, al igual que los calamares, se queda enganchado al sillón y no hay Dios que le quite del sillón presidencial ni del ministerio. Entonces le empiezan a representar como un calamar a él y a otros de su cuerda. No es tan habitual, pero también se le representa como un calamar. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Mila esker, Jesús, muchas gracias por la conferencia que nos has dado, y a todos vosotros también muchas gracias. Mila esker etorritxagatik eta ikusiko gara.